Bien, ahí comenzó a grabar, les doy la bienvenida nuevamente. Empezamos nuestra tercera clase, ¿sí?, de este segundo cuatrimestre del 2021, en este contexto medio extraño para todos, pero esperemos que mejore pronto, ¿sí? Vacúnense. Mientras más gente se vacune, más rápido vamos a salir de esta. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí ustedes deberían estar pudiendo ver ahora, ¿sí?, lo que yo tengo en el monitor. Sí, profe. ¿Ven bien? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase. La idea es la siguiente. Hoy, la clase de hoy está dedicada a lo que es el estudio de funciones polinómicas, ¿sí? Nosotros, la primera clase ya estudiamos una de las funciones polinómicas más sencillas, que fue la función lineal. En la segunda clase trabajamos una segunda función polinómica, que fue la función cuadrática. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a hacer es el estudio general de funciones polinómicas, es decir, el estudio de funciones que tienen grado mayor que 2, ¿sí? Las funciones polinómicas de grado 1 son las funciones lineales, son las más sencillas de estudiar, ¿está bien? Que fue lo que vimos en la primera clase. Las funciones polinómicas de grado 2 tienen esas particularidades que fuimos viendo en la clase pasada, ¿no? El tema del cálculo de las raíces, del eje de simetría, del vértice, y etcétera, etcétera, etcétera. En esta clase vamos a seguir estudiando el resto de las funciones polinómicas que siguen, ¿sí? Es decir, las funciones que tienen grado mayor que 2. Funciones polinómicas de grado 3, 4, 5, 6 y del grado que sea. ¿Está bien? Ahí va a estar dedicado entonces nuestra clase de hoy. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver el teorema de Gauss y cómo aplicar el teorema de Gauss en el estudio de las funciones polinómicas, ¿sí? Bien, voy a sacar la camarita entonces, así se pueden concentrar bien en la presentación y no en ver las caras que yo voy haciendo. Ok, no pasa nada, Fernando. Bien, vamos a empezar. Vamos con esta pequeña introducción a lo que son las funciones polinómicas, ¿sí? Como les había comentado hace un ratito, nosotros ya estudiamos funciones polinómicas, pero eran funciones polinómicas sencillas y que incluso, por sus características, tienen sus particularidades, ¿no? Cuando hablamos de una función lineal, es una función polinómica de grado 1, se dice. Ahora vamos a definir lo que es el grado de una función polinómica. Y esa función, nosotros podemos hablar de una pendiente, una ordenada al origen, ¿no? Si hablamos de una función polinómica de grado 2, una función cuadrática, también podemos calcular sus particularidades. Raíces, eje de simetría, vértice, ordenada y demás. Pero, ¿qué pasa con aquellas funciones polinómicas que tienen grado mayor que 2? Bueno, ahí es donde tenemos que usar otro tipo de herramientas, ¿sí? Bien, para comenzar con esta pequeña introducción, ¿sí?, la idea es que si hablamos de polinomios, ¿sí? Polinomios, cuando hablamos de polinomios son esas expresiones algebraicas, ¿no?, que ustedes habrán visto en su momento, o van a ver, que los polinomios pueden factorizarse, ¿no? Y que hay distintos tipos de casos de factoreo, se dicen, ¿no? Está el factor común por grupo, diferencia de cuadrado, cuatrinomio cubo perfecto, trinomio cuadrado perfecto, suma y resta de potencias de igual base. Hay varios casos de factoreo que tienen que ver con algunas características que tienen ciertos polinomios, ¿no? Y que esas factorizaciones nos sirven para escribir este polinomio de otra forma quizás un poco más sencilla, ¿está bien? De eso sirve factorizar un polinomio. Entonces, cuando uno factoriza efectivamente un polinomio, podemos llegar a escribirlos de esta forma generalmente, ¿no?
donde tenemos x más o menos algún alfa sub i. Este alfa sub i, en este caso, va a estar jugando para nosotros de lo que corresponde una raíz de este polinomio, ¿sí? Recuerden que el concepto de raíz significa aquel valor que hace que, si hablamos de funciones, que la función valga 0, ¿no? O lo que es lo mismo, es aquel valor donde la función hace que corte la función al eje x, ¿está bien? Por otro lado tenemos que, esto es un dato muy importante, ¿sí? Todo polinomio de grado n, ¿sí? Va a tener n raíces posibles, ¿está bien? Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 5, la función o el polinomio va a tener 5 raíces posibles. Ahora, estas raíces pueden ser o números reales o números complejos, ¿sí? Dependiendo de la situación, pueden ser unas u otras. Pero en total, la suma total de las raíces siempre es igual en cantidad al grado que tenga el polinomio o la función polinómica, ¿está bien? Eso es un dato bastante importante a tener en cuenta cuando estudiamos funciones polinómicas, ¿sí? Porque eso ya nos predetermina cuántas raíces tengo que calcular, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos, ¿sí? Representado es un polinomio de forma general, ¿está bien? Tenemos el primer término del polinomio, a sub n por x a la n, ¿está bien? Más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más, ¿sí? Todos los términos que tenga el polinomio, a sub 1 por x más a sub 0, ¿está bien? El término independiente. Fíjense que está la escritura, digamos, general de un polinomio desde el término, ¿no? Desde lo que sería el coeficiente principal, ¿está bien? Hasta el término independiente o coeficiente independiente. Bien, características en este caso. Bien, ¿cuál es la cuestión? Este polinomio P, ¿sí? Nosotros podemos factorizarlos de alguna forma, y acá volvemos con esta idea, dependiendo de las características que tenga este polinomio, nosotros podemos reescribirlo de esta forma, factorizándolo. ¿Cómo? Y bueno, o con algún caso de factoreo, o con alguna de las herramientas que vamos a ver hoy, ¿sí? La cuestión va a ser que este tipo de polinomios, poder llegar a escribirlo de esta forma, ¿sí? De forma factorizada, que si se fijan, el nombre tiene que ver con la misma idea de la expresión factorizada de la función cuadrática, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía más o menos esta forma? Era a por x menos x1 por x menos x2. O sea, solamente tenía, supongamos, ¿no? Estos dos primeros paréntesis con el coeficiente. Bueno, viene de acá, de que uno puede a un polinomio factorizarlo, ¿está bien? Y entonces tendríamos esta seguidilla de paréntesis de x menos alfa sub n por x menos alfa sub n menos 1 por x menos alfa sub n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a lo que sería el último factor, ¿no? X menos alfa sub 0, en donde en esta expresión general nosotros tenemos algunos datos interesantes para analizar. Obviamente el coeficiente a sub n, ¿está bien? Sigue teniendo la misma, el mismo papel en cuanto a lo que nosotros hablamos de la función cuadrática, ¿no? Es el coeficiente que va a acompañar a la x de mayor grado, ¿está bien? El término de mayor grado, y para nosotros va a seguir siendo el coeficiente principal, ¿sí? Eso por un lado. Después, los alfa sub i, alfa sub n menos 1, alfa sub n menos 2, alfa sub i, ¿sí? Acá está escrito de forma general, alfa sub 1, alfa sub 0, ¿sí? Todos esos valores, ¿sí? Van a ser números reales o números complejos que van a estar representando lo que son las raíces del polinomio, ¿está bien? No es poca cosa esto. Por otro lado, cada factor de esta expresión factorizada del polinomio que nosotros tenemos acá, es decir, cada paréntesis que tenemos, será un término resultado de la factorización. ¿Está bien? Cuando nosotros factoricemos polinomios, cada uno de estos paréntesis, ¿sí? Cada uno de esos factores, va a ser el resultado de esa factorización que nosotros vamos a estar haciendo.
Y por último, en el caso de que uno de estos factores, ¿sí?, de estos paréntesis, esté elevado a una cierta potencia n, es decir, que ese paréntesis se repita alguna que otra vez, ¿sí?, por ejemplo, x menos alfa sub i elevado a la n, en ese caso nosotros vamos a estar teniendo una raíz múltiple, ¿está bien? En el caso de este ejemplo sería una raíz de multiplicidad n, ¿está bien?, para ese factor. Este dato de la multiplicidad lo vamos a profundizar ahora en uno de los ejemplos que vamos a ver ahora en un ratito. Bien, esta sería entonces la introducción a lo que es funciones polinómicas, ¿está bien? Yo tengo un polinomio y dependiendo de las características que tenga ese polinomio, uno puede llegar a escribirlo de esta forma, de forma factorizada, ¿está bien? Y lo importante es que en esta expresión todos los valores, ¿sí?, que vayan apareciendo en los paréntesis, los alfa sub i, ¿está bien? Estos valores siempre corresponden a las raíces del polinomio. Y algunas de esas raíces pueden repetirse. Y por otro lado, yo voy a tener tantas raíces, o lo que es lo mismo, tantos factores, ¿sí?, como me lo indique el grado del polinomio. ¿Está bien? El grado del polinomio me va a indicar cuántos factores voy a tener que tener en definitiva cuando termine. Y, ¿qué más? Bien, cuando nosotros factorizamos un polinomio de esta forma, ¿está bien?, encontramos su expresión factorizada, no se olviden de siempre poner, ¿está bien?, cuando uno termina con todo el ejercicio, de poner el coeficiente principal. Si yo no pongo el coeficiente principal del polinomio en la expresión factorizada, todo me va a dar mal, ¿está bien? Así que no se olviden, por favor, del coeficiente principal, ¿está bien? Habiendo dicho todo esto, hasta acá vamos bien, ¿me van siguiendo? Yo sé que igual fue un ejemplo así como genérico y es medio difícil de visualizar, pero ¿se entendió cuál era la idea de todo esto que estaba comentando recién? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Igual quédense tranquilos porque vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Varios bastantes vamos a ver. Bien, vamos entonces con lo que es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, en este caso a nosotros nos va a servir para factorizar efectivamente polinomios o después nosotros lo vamos a usar para factorizar funciones polinómicas, ¿tá? ¿Se acuerdan que hace un ratito les estaba comentando que cuando uno habla de factoreo de polinomios, dependiendo del tipo de característica que tenga ese polinomio, yo puedo usar un caso de factoreo? Factor común, diferencia de cuadrados, todo, cualquier caso que recién les había comentado, ¿sí? Siempre va a depender de las características que tenga esos polinomios. Ahora, hay polinomios que no cumplen con esas características y yo no puedo aplicar uno de esos casos de factoreo. Entonces, si yo no puedo aplicar algún caso de factoreo, ahí es donde entra el teorema de Gauss. Porque el teorema de Gauss sí me permite factorizar cualquier polinomio. Por más que lo pudiese factorizar con algún caso en específico, también puedo hacerlo a través del teorema de Gauss, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata. Esta es la primera definición, ¿no? Sea el polinomio p de x a sub n por x a la n más, todos los términos, a sub 1 por x a la 1 más a sub 0, ¿sí? Vamos a considerar que este polinomio, p de x, ¿está bien?, es un polinomio, acá vienen las condiciones, con coeficientes enteros, ¿está bien? Es decir, a sub n, a sub 1, a sub 0, todos los coeficientes de este polinomio tienen que ser coeficientes enteros, es decir, números positivos o negativos, pero enteros, ¿está bien? No pueden haber fracciones. Y por otro lado, la segunda condición es que a sub 0 tiene que ser distinto de 0, es decir, el término independiente del polinomio tiene que ser un número distinto de 0, ¿está bien? Si este término no está, no voy a poder usar el teorema de Gauss. Fíjense lo importante de este término. Si esto no está, no puedo usar el teorema de Gauss. Bien, luego, si alfa decimos, ¿sí?, que es una raíz racional de este polinomio, ¿sí? Se dice racional porque acá, cuando hablamos de raíces, sí puedo tener raíces en forma de fracción o números enteros, ¿sí? Esa raíz alfa va a surgir o va a tener la expresión de esta fracción, R sobre S, que ustedes, tanto en internet como en un libro,
lo pueden encontrar como P sobre Q o A sobre K, ¿sí? No importa el tema de las letras, lo que importa acá es que la raíz se obtiene de esta relación, ¿está bien? R sobre S. Donde R, ¿qué es? Es un número que puede dividir al coeficiente independiente y S es un número que puede dividir a el coeficiente principal, ¿está bien? Entonces, la raíz de este polinomio va a surgir de esta división, en donde el número R, el numerador, es un número que puede dividir entonces al término independiente y ese es otro número que puede dividir ¿a quién? A el coeficiente principal. En definitiva, ¿sí? Lo que nos plantea este teorema es que R, ¿sí? Va a ser, en realidad no es un número, sino que son varios números, ¿sí? Es un conjunto de números que van a ser todos los divisores del coeficiente independiente a sub 0. ¿Está bien? R no es solamente un número, sino que en realidad es un conjunto de números que son todos los números divisores del coeficiente independiente. Mientras que S también va a ser un conjunto de números, y no es uno solo, sino que es también un conjunto también de los números divisores, pero en este caso del coeficiente principal. ¿Está bien? Y la idea entonces va a ser combinar estos divisores a través de esta relación R sobre S para fabricar u obtener esas raíces del polinomio. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo práctico para que me sigan con la idea. Fíjense acá. Tenemos este polinomio P de X, 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 11x más 6. La pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿este polinomio cumple con las dos condiciones del teorema de Gauss? ¿Cuáles son las dos condiciones del teorema de Gauss? ¿Se acuerdan? Se las leí hace un ratito. Que tienen que ser coeficientes enteros. Ajá. Y que el término independiente tiene que ser distinto de cero. Exacto. Muy bien, se nota que están prestando atención. Perfecto. En este polinomio, todos los coeficientes que aparecen, ¿está bien? 2, menos 3, menos 11 y 6 son todos coeficientes enteros. Y por otro lado, el coeficiente principal, el coeficiente independiente es distinto de 0. Como cumple con esas dos condiciones, vamos a poder usar el teorema de Gauss. Entonces, a partir de acá, vamos a pensar en los divisores del coeficiente independiente y los divisores del coeficiente principal. ¿Está bien? Los divisores del coeficiente o del término independiente, que en este caso es 6, ¿sí? Son todos estos de acá. 1, 2, 3 y 6. ¿Estamos todos de acuerdo? Obviamente consideramos los divisores posibles de 6, tanto positivos como negativos. Por eso ponemos más y menos 1, más y menos 2, más y menos 3, más y menos 6. O sea que en definitiva el coeficiente independiente 6 tiene 8 divisores posibles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esta idea? ¿Me siguen? Me perdí. ¿En dónde? En la parte de cómo llegaste a que 1, 2, 3 y 6 sea más 1, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Son los divisores del término independiente y del coeficiente principal. No. Son los divisores solamente del coeficiente independiente. Bueno, eso. ¿Cómo llegaste a esos valores? Pero son números 6, que dividen para que me dé un número entero, está bien. Ahora sí. Claro, 6 solamente lo puedo dividir por estos números. Por 1, por 2, por 3 y por 6. Cuando hablamos de divisores, siempre pensamos en la división entera, ¿no? La división exacta, donde tengo resto 0, ¿sí? Al 6 lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2, por 3 y por 6, por ningún otro número más. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bien. Y entonces también contemplamos estos mismos valores, pero también negativos. ¿Está bien? Exacto. Eso. Por lo tanto, por eso les decía que en este caso 6 tiene 8 divisores posibles. Los 4 positivos y los 4 negativos. ¿Está bien? Y si pensamos en los divisores de 2, ¿cuántos divisores posibles puede tener 2? 4. 4, ¿no? Que serían el 1, positivo o negativo, y el 2, positivo o negativo. Nada más. ¿Estamos todos de acuerdo con esto, verdad?
Bien. Entonces, una vez que tenemos los divisores del coeficiente independiente y los divisores del coeficiente principal, los vamos a combinar, ¿sí? Los vamos a relacionar a través de esta relación, ¿no? De R sobre S. Y combinarlos de esta forma, lo que nos van a dar son posibles raíces del polinomio. ¿Está bien? Esto nos quedaría de esta forma, ¿sí? Los alfa, ¿sí? Los números alfa que van a ser posibles raíces de este polinomio van a surgir de esta relación, ¿no? De estos números dividido estos números. ¿Está bien? Que van a ser todos estos que están acá. Traducción de esto que aparece acá. Tenemos, si a 1, ¿está bien? Que es un valor de R. 1 lo divido por el primer 1 de lo que sería S, ¿está bien? 1 dividido 1 me va a dar 1. Acá está el primer número que se postula como raíz del polinomio. Después tengo 2 dividido 1, me da este 2. 3 dividido este 1, me da 3. 6 dividido este 1, me da 6. Y ahora sigo con el otro. 1 dividido 2 me da 1 medio, que es este valor que está acá. 2 dividido 2, en este caso me da 1. Bueno, es el mismo valor que ya está repetido. 3 dividido 2 me da 3 medios, que es este que está acá. Y por último, 6 dividido 2 es 3, que ese valor ya está acá. ¿Se entiende cómo se llegan a estos valores? Sí. ¿Sí? Se van combinando para ir obteniendo todas las raíces posibles. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 2, 12. En este caso nosotros tenemos 12 números que se están postulando, ¿sí? Como raíces de este polinomio. Pero este polinomio, ¿cuántas raíces posibles va a tener? 3. Solamente 3. También fíjense que es un polinomio de grado 3, por lo tanto va a tener a lo sumo 3 raíces, ¿sí? Y acá recién les había dicho que estamos obteniendo con el teorema 12 números que se están postulando. De esos 12, solamente 3 son raíces de este polinomio. Bien, ¿cómo seguimos con esto? Esta, digamos, es la primera parte y es la más sencilla y la más simpática del teorema de Gauss. Ahora viene la parte quizás un poco más, ¿cómo decirlo? De tanteo, si se quiere. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es tomar cada uno, ¿sí?, de esos postulantes, de esos números que recién calculamos, y los tenemos que ir evaluando en el polinomio hasta encontrar una raíz. ¿Sí? Por eso les digo que esta es la parte más... que es la parte que le dije recién. Bueno, se me fue la palabra de los que les dije. Tanteo. ¿Cómo? Tanteo. No, digo que esta es la parte en donde ustedes tienen que hacer cálculos, está bien, es como un tanteo que uno tiene que hacer, ¿sí? Pero es un tanteo no a ciegas, sino usando números determinados por el teorema, que quizás esa es la parte ventajosa. Por ejemplo, si yo evalúo a menos 1 en nuestro polinomio, esto nos quedaría de esta forma, ¿no? 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 11 por menos 1 más 6. Haciendo las cuentas, teniendo cuidado con el tema de los paréntesis y la regla de los signos, esto nos da que menos 1 evaluado en el polinomio da 12. Por lo tanto, menos 1 no es raíz del polinomio. ¿Está bien? Para que sea raíz tiene que dar 0. Vamos con 1 positivo, 1 evaluado en el polinomio. Nos quedaría de esta forma, ¿verdad? 2 por 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 11 por 1 más 6. Haciendo las cuentas, teniendo cuidado con el tema de los signos y demás, llegamos a que el resultado es menos 6. Por lo tanto, ni 1 positivo ni 1 negativo son raíces de este polinomio. Vamos con menos 2 evaluado en el polinomio, nos quedaría de esta forma, ¿sí? Teniendo de nuevo cuidado con el tema de los signos y demás, llegamos a que el resultado da 0. Eureka, encontramos una de las primeras raíces del polinomio, ¿sí?
¿Cómo seguimos ahora a partir de haber encontrado la primera raíz del polinomio? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la regla de Ruffini, ¿está bien? Porque ahora que encontramos una raíz del polinomio, tenemos que empezar con el proceso de factorizar a este polinomio. Y la manera más sencilla para poder factorizar un polinomio es aplicando Ruffini. ¿Está bien? Entonces, para el que no se acuerdan, vamos a ir viendo con varios ejemplos cómo era la regla de Ruffini. Del polinomio, ¿sí?, original de p de x, ¿sí?, tomamos los coeficientes, que se acuerdan que habíamos dicho que eran coeficientes enteros, ¿sí?, son estos, 2 menos 3 menos 11 y 6. Trazamos lo que es la tabla de Ruffini, y en este caso vamos a usar el número que va acá, ¿sí?, que es el numerito que nosotros usamos para efectivamente aplicar la regla de Ruffini, es el mismo valor que nosotros acabamos de encontrar, que es raíz del polinomio. En este caso, menos 2. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profesor. Sí, bien. Entonces, recuerden que la regla de Ruffini dice que el primer coeficiente, que en este caso para nosotros es el coeficiente principal, ¿sí?, va a quedar tal cual está bien, no se modifica, y a partir de este valor empieza todo el proceso de lo que es Ruffini, ¿sí? En primera instancia multiplicamos 2 por menos 2, y el resultado va en la columna que sigue. En este caso nos da menos 4. De forma vertical sumamos menos 3 más menos 4, esto da menos 7, y volvemos a repetir el proceso. Menos 7 por menos 2, el resultado va en la columna que sigue, en este caso nos daría 14 positivo. Sumamos de forma vertical menos 11 más 14, esto nos da 3. Vuelvo a repetir por última vez el proceso, 3 por menos 2, y el resultado va en la última columna, esto nos da menos 6. Sumamos de forma vertical, y esto me tiene que dar 0. Si no me da 0, hay que revisar todas las cuentas, pero tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que menos 2 es raíz del polinomio, entonces esto tiene que ser 0. Una vez que nosotros aplicamos la regla de Ruffini, tenemos 2, menos 7 y 3, estos coeficientes que quedan acá son los coeficientes del polinomio que va a surgir de esta regla de Ruffini, ¿está bien? O sea, estos coeficientes que vamos obteniendo acá son importantes. Por lo tanto, empezamos a factorizar el polinomio. El polinomio p de x ahora va a tener la siguiente expresión. 2 menos 7 y 3 son esos coeficientes que les decía recién, que son importantes porque son los coeficientes del polinomio que surgen de acá. Ahora, estos coeficientes yo los tengo que acompañar de x, ¿sí? Acá me faltan un par de x, porque si no, no sería un polinomio. Vamos a completar con las x considerando lo siguiente. Nosotros partimos de un polinomio de grado 3, por lo tanto, el polinomio que surge después de Ruffini va a tener un grado menos, o sea, esto sería 2x al cuadrado menos 7 por x a la 1 más 3. ¿Se entiende? Siempre completamos con las x que faltan, pero siempre considerando que este polinomio nuevo que obtengo de lo que es la regla de Ruffini siempre tiene que tener un grado menos con respecto a el polinomio que acabo de factorizar, de aplicarle la regla de Ruffini. ¿Me siguen hasta acá? Sí. 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 ¿Sí? Bien. Esto no termina acá, ¿sí? Porque este polinomio que nosotros tenemos acá tiene que ser multiplicado por un factor. Y ese es el factor que vamos a ir obteniendo para encontrar la expresión factorizada de p de x. En este caso va a ser el primer factor, que va a ser, siempre se multiplica por x y el valor que usamos en Ruffini, pero cambiado de signo, ¿sí? Este es el primer factor que encontramos del polinomio p de x. ¿Está bien? Ya empieza a tener forma el polinomio de expresión factorizada. Ahí encontramos un primer factor. Pero todavía tenemos esto que está acá. Esto tenemos que seguir factorizándolo. ¿Está bien? Este primer factor, que nos quedó en forma de un polinomio de grado 2, vamos a llamarlo polinomio c de x. No es accidental que se llame c, ¿sí? Se llama c porque lo vamos a llamar
el polinomio cociente, ¿sí? El cociente se le llama el resultado de una división, ¿está bien? La regla de Ruffini en realidad es una división del polinomio, ¿sí? Por eso a este polinomio lo vamos a llamar cociente. ¿Cuál es la cuestión, gente, acá? Nosotros tenemos que seguir factorizando este polinomio, ¿está bien? En este caso particular, fíjense que nos queda un polinomio de grado 2, y por lo tanto, si yo quiero factorizarlo o calcular sus raíces, que es lo mismo, acá estoy habilitado para usar lo que es la regla, la fórmula de Bhaskara, menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado, ¿sí? Podría aplicar la fórmula de Bhaskara a esto y encontrar las dos raíces que me faltan, ¿está bien? Eso lo puedo hacer, porque es un polinomio de grado 2. Pero yo voy a volver a aplicar, ¿está bien?, todo el proceso que nosotros recién hicimos con Gauss, para que sigan viendo cómo funciona esto, ¿está bien? Solamente por eso. En otro ejemplo sí vamos a usar directamente lo que es la fórmula de Bhaskara. Entonces, tenemos el polinomio cociente, está bien, y entonces, bueno, lo que está escrito acá arriba es lo mismo que les comenté recién, ¿no? Como es un polinomio de grado 2, yo podría usar la fórmula de Bhaskara, pero para que sigan viendo cómo funciona el teorema de Gauss, vamos a seguir evaluando, ¿sí?, las otras raíces que nos quedaron, ¿sí?, los alfa, ¿se acuerdan? Que habíamos calculado con R sobre S. Bueno, voy a seguir evaluando esos valores, ¿en dónde? Acá, en este polinomio de grado 2 que tengo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, la raíz que habíamos calculado se daba para menos 2. Bueno, ¿qué pasa si yo evalúo ahora a 2, que es otra de los números que se postulaban como raíz en este polinomio, ¿no? El polinomio cociente, el C de X. Sí. Consulta, acá no tenemos que calcular nuevamente las raíces. No. Posibles, no. Se usan las mismas que hicimos en el primer paso. Ah, ok. No, porque si no sería dar vuelta alrededor de lo mismo. No, se usan las que se calculan en una primera instancia. ¿Está bien? Okay. Por eso les digo, ya usamos el 1, menos 1, el menos 2, y ahora seguimos con el 2 positivo, pero seguimos acá. ¿Está bien? Otra consulta, profe, en el caso del 1 y menos 1, si en el grado 3 no daba 0, entonces en el resto de grado tampoco serviría. No, ya está. Si no me dio 0 en el primer cálculo que hice, ya está. No me sirven como raíces. Ah, ok. Se olvidan, ya está. Porque si no funcionan para el polinomio original, tampoco van a servir acá. O sea, no tiene sentido volver a evaluarlos porque nunca va a dar 0. ¿Está bien? Sí. Bien. Además, esta idea, si yo ya encontré una raíz, listo, me agarro de ahí, factorizo y sigo buscando raíces nuevas, ¿sí? Por eso acá estamos evaluando 2 positivo, lo evaluamos acá, y en este caso nos da menos 3, lo que significa que 2 positivo tampoco es raíz de esta función. Vamos con menos 3, ¿sí?, que es otro de los números que se postulaban para raíz de este polinomio, ¿no? Menos 3 evaluado en el polinomio cociente, haciendo las cuentas, vemos que da 42, por lo tanto tampoco es raíz del polinomio. Vamos con 3 positivo. 3 positivo evaluado en el polinomio cociente, ¿sí?, haciendo las cuentas, teniendo cuidado con los ceros, con los signos digo, nos da 0. Encontramos la segunda raíz. Entonces, tomamos los coeficientes, ¿está bien?, de nuestro polinomio que vamos a factorizar, 2, menos 7 y 3. De nuevo planteamos la tabla de Ruffini. El número que vamos a usar acá, obviamente, va a ser el número que acabamos de encontrar, que es raíz del polinomio. Primer coeficiente, que es el coeficiente principal, queda sin modificarse y a partir de ahí empezamos el proceso, ¿no? 2 por 3, esto nos da 6. Sumamos de forma vertical. Menos 7 más 6, esto da menos 1. Menos 1 por 3, esto da menos 3. Sumamos de forma vertical y obviamente nos tiene que dar 0. Por lo tanto, el polinomio p de x, ¿sí?, nos queda como 2 menos 1, ¿sí? Estos son los dos coeficientes del polinomio que surge nuevamente después de haber aplicado Ruffini, ¿está bien? 2 y menos 1, en este caso
lo completamos con una única x, ¿está bien? 2 por x menos 1, en donde esta x tiene un grado menos, o sea, grado 1, con respecto al polinomio que acabamos de aplicarle a Ruffini, ¿está bien? Que era este polinomio que tenía grado 2. Por lo tanto, este que surge de acá tiene que tener grado 1, ¿no? 2x menos 1. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a agregar los factores que faltan. Entonces, tenemos que 2x menos 1, nos queda esta parte. Esto lo tenemos que multiplicar por x y el valor de Ruffini cambiado de signo. O sea que nos quedaría esto, x menos 3, ¿no? Por x menos 3. Y a esto le tenemos que agregar, ¿qué cosa? El factor anterior que teníamos. Entonces, fíjense que ahora el polinomio p de x ya tiene prácticamente la forma factorizada que queríamos. ¿Está bien? Lo único que nos está faltando acá son dos cosas. Primero, que aparezca el coeficiente principal, ¿no? Nos estaría faltando que aparezca este 2 acá delante de todo, pero ahora vamos a hacer que aparezca. Y por otro también, por el otro lado, todos los factores del polinomio, cuando nosotros factorizamos, siempre tienen que tener esta forma como de estos dos últimos factores, ¿no? X más o menos un número, x más o menos un número. Entonces, en el primer factor, que tengo 2x menos 1, para que me quede de esa forma como x menos algo, en este caso no, porque este término es negativo, lo que me va a convenir hacer dentro de este paréntesis es sacar factor común al 2. ¿Está bien? Si yo saco el factor común a 2, me va a quedar de esta forma. ¿Está bien? Este 2 lo saco del paréntesis como factor común, ahí aparece nuestro coeficiente principal, y este paréntesis, ¿está bien?, queda factorizado de esta forma. ¿Está bien? 2x dividido 2 es x, y menos 1 dividido 2 es un medio que está acá. Entonces con esto tengo finalmente la expresión factorizada de este polinomio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y acá, en esta expresión factorizada, pueden ustedes visualizar que el conjunto de raíces de este polinomio son un medio positivo, ¿no? Un medio positivo, 3 positivo y menos 2, ¿sí? Son estos tres valores que van a ser 0 al polinomio de grado 3. Ahí están las tres raíces que necesitábamos, ¿sí? Este es el primer ejemplo, ¿sí? Dale, Cristian, gracias por avisar. Bien. ¿Hasta acá vamos bien con este primer ejemplo? ¿Qué les pareció? ¿Se entiende? Vamos. Está queriendo. Bien, vamos a ver otro ejemplo, vamos a ir un poco más rápido, ¿está bien? ¿Por qué? Para que se den cuenta que en realidad lo que es el teorema de Gauss siempre es el mismo proceso, ¿no? Esto de primero calcular, acá. Primero plantear cuáles son los divisores del coeficiente independiente, los divisores del coeficiente principal, combinarlos, ¿sí? Para plantear los posibles postulantes a raíces, evaluar esos números en el polinomio hasta encontrar una raíz, aplicar Ruffini y empezar con la factorización del polinomio, ¿sí? Siempre es el mismo proceso. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo más. En este caso tenemos el polinomio q de x, 2x a la cuarta, más x al cubo, menos 6x al cuadrado, más x más 2. Pregunta, ¿este polinomio cumple con las dos condiciones que pide el teorema de Gauss? Sí. Sí, sus coeficientes son todos números enteros, y lo más importante es que el coeficiente independiente o término independiente es distinto de 0. Entonces podemos plantear el teorema de Gauss. Vamos a buscar entonces los divisores del coeficiente independiente y los divisores posibles del coeficiente principal. En este caso es muy sencillo, ¿no? Porque los divisores posibles de 2 son 1 y 2, ¿está bien? Obviamente positivo y negativo. Y los divisores posibles del coeficiente principal también son 1 y 2, positivo y negativo. Con esto estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bien.
Entonces, a partir de esto, vamos a combinarlos para obtener las posibles raíces de Q. ¿Está bien? Entonces, 1 dividido 1 es 1. 1 dividido 2 es 1 medio. 2 dividido 1 es 2. Y 2 dividido 2 es 1, que ya lo teníamos acá. ¿Está bien? Entonces, al haber combinado estos divisores a partir de esta forma, ¿no? De esta relación, obtuvimos 1, 2, 3, 6 posibles resultados, ¿no? 6 números que se postulan para raíces de este polinomio. Pero este polinomio, ¿cuántas raíces posibles puede tener? 4. 4 a lo sumo, exactamente. ¿Sí? Y acá tenemos 6. Bueno, vamos a ver qué pasa. Empezamos entonces a evaluar alguna de estos números posibles hasta encontrar una de las raíces. Empezamos a evaluar menos 1 en nuestro polinomio Q de X. ¿Está bien? Nos quedaría de esta forma. Teniendo, de nuevo, resolvemos esto, teniendo cuidado con el tema de los signos, bla, bla, bla. Llegamos a que el resultado es menos 4, por lo tanto, menos 1 no es raíz del polinomio. Vamos con 1 positivo. Evaluado nuestro polinomio, esto nos da 0. Es decir, encontramos la primera raíz del polinomio. ¿Está bien? Vamos con el proceso. Tomamos los coeficientes de nuestro polinomio, ¿sí? 2, 1, menos 6, 1 y 2. Y vamos a plantear Ruffini. Entre paréntesis digo esto. Si ustedes tienen un polinomio o una función polinómica que le falte algún término, ¿sí? Por ejemplo, este polinomio es un polinomio que está completo, ¿está bien? Porque tiene todos los términos, ¿está bien? Si llega a faltar alguno, recuerden que se completa con ceros, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿No que sí? Sí. Bueno. Espero que se acuerden. Bien, tomamos los coeficientes del polinomio Q. El número que vamos a usar en la tabla de Ruffini es el que acabamos de encontrar, que es una raíz del polinomio, y empezamos con el proceso. Primer coeficiente queda sin modificarse y empezamos con todo el proceso, ¿no? 2 por 1, esto nos va a dar 2, sumamos de forma vertical, 1 más 2 son 3. 3 por 1 es 3, sumamos de forma vertical, esto nos da menos 3, menos 3 por 1, esto nos da menos 3, sumamos de forma vertical y esto nos da menos 2, menos 2 por 1, en este caso nos da menos 2, y sumamos de forma vertical y esto efectivamente nos da 0 como esperábamos que tenía que dar. Entonces empezamos a escribir la factorización del polinomio Q de X, ¿no? Recuerden que 2, 3, menos 3 y menos 2 son los coeficientes de ese polinomio que surge como resultado y que nosotros lo vamos a ir completando con X, ¿sí? En todo caso, con esas X que vamos a ir completándolo teniendo en cuenta que ese polinomio que surja de estos coeficientes tiene que tener un grado menor con respecto al polinomio original. En este caso sería 2 por x al cubo más 3 por x al cuadrado menos 3 por x a la 1 menos 2. Y esto tiene que estar multiplicado por el primer factor, que va a ser x, y el valor que usamos en Ruffini, pero cambiado de signo, o sea, x menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Entre paréntesis también digo esto, tómenle cariño al teorema de Gauss, ¿sí? Porque a lo largo de lo que es la cursada se usa un montón, ¿sí? No solo que se evalúa en este primer parcial, sino que después más adelante, cuando hablemos de estudio de funciones, cuando estemos usando, por ejemplo, la derivada, es súper útil el teorema de Gauss. Y después cuando estemos hablando también de integrales, también va a ser útil en ese momento. Entonces, traten de tomarle cariño al teorema de Gauss y cada vez que lo usen, fíjense cómo vamos justificando algebraicamente todo lo que estamos haciendo, ¿sí? El paso a paso que vamos haciendo para justificar la factorización de ese polinomio. ¿Está bien? Sigamos.
Entonces, el primer factor que nos queda, ¿sí?, es ese polinomio cociente que surge de lo que es la regla de Ruffini, y vamos a seguir evaluando alguno de estos valores en este polinomio hasta encontrar una próxima raíz. Entonces, vamos a evaluar a un medio negativo, en este caso, sí, en este polinomio cociente, teniendo cuidado con el tema de los signos y demás, llegamos a que da 0. Encontramos la siguiente raíz del polinomio. Entonces, nuevamente, tomamos los coeficientes del polinomio, en este caso el cociente, ¿no? 2, 3, menos 3 y menos 2. Planteamos la tabla y el menos un medio va a ser, en este caso, el número que vamos a usar en la tabla de Ruffini, ¿no? Primer coeficiente queda sin modificarse y a partir de ahí comenzamos con el proceso. 2 por menos un medio, en este caso es menos 1, sumamos de forma vertical, esto nos da 2. 2 por menos un medio, esto nos da menos 1, sumamos de forma vertical, y esto nos da menos 4. Menos 4 por menos un medio, esto resulta ser 2 positivo. Sumamos de forma vertical, y esto nos da efectivamente 0, que es lo que necesitamos. Y entonces, el polinomio cociente, este de grado 3, ahora va a ser 2 por x al cuadrado más 2x menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que este polinomio tiene que tener un grado menos con respecto al que acabamos de aplicarle Ruffini, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Profe, consulta. Consulte. Cuando hacemos las combinaciones de las posibles raíces, ¿siempre va de menor a mayor, digamos? ¿O puedo...? Es indistinto. Ok, y por ejemplo en este caso que tenemos 4 raíces y tenemos 6 posibles raíces, ¿no? Comprobar directamente en la primera ecuación todas las combinaciones de raíces, si nos dan 0 ya automáticamente nos ahorraríamos el tema de Ruffini. Pasa que si vos haces todos los cálculos de una, ¿no? Sí. A ver, sí, por un lado te aliviarías, es poco práctico en realidad, porque imagínate que vos te den, por ejemplo, no sé, tengas un polinomio y te queden como postulantes a raíces 16 raíces. ¿Vas a hacer 16 cuentas hasta encontrar el 0? Es medio engorroso, me parece. Por eso la idea es ir evaluando un par hasta que vos encuentres 0, ¿sí? El primer 0, por ejemplo, y aplicar Ruffini. Entonces, ¿qué haces con eso cuando aplicas Ruffini? Le empezás a bajar el grado al polinomio. Y entonces seguís evaluando las otras raíces en el polinomio que ya tiene un grado menor. Y entonces las cuentas cada vez van a ser menos, si se quiere. ¿Está bien? Además, lo que puede pasar también es que vos decís, bueno, ya encontré las raíces que necesitaba, pero lo que no te va a dejar ver eso, si vos haces todo de una, es que a veces pueden aparecer raíces dobles o triples. Y ahí es donde entra esta cuestión de que es conveniente usar Ruffini, porque vos vas viendo qué estructura va teniendo el polinomio. ¿Está bien? O sea, sí o sí, la idea es que uno pase por Ruffini, porque esto a vos te vas dando cuál es la estructura y cuáles son esas raíces que vas encontrando. ¿Está bien? Y además te estás, vuelvo con esa idea, ¿no? Vas haciendo cada vez menos cuentas, ¿sí? No es lo mismo evaluar una raíz en un polinomio de grado 2 que evaluar una raíz en el polinomio original que era de grado 4. ¿Se entiende? Es una buena pregunta igual porque me hiciste acordar que en un par de parciales vi que hicieron eso, que evaluaron todo de una, pero después a la hora de armar el polinomio... También nos quedaría el coeficiente independiente, ¿no? No, lo que cambia es que si ustedes hacen eso todo de entrada, después en medio que se les dificulta cómo expresar el resultado, digamos, del polinomio factorizado, ¿sí? Medio que no queda muy claro cómo van haciendo la factorización del polinomio, ¿sí? Fíjate que acá nosotros encontramos el primer factor, ahora seguimos y encontramos el segundo, ¿no?
que en este caso sería esto, ¿no? 2 por x al cuadrado más 2x menos 4, y esto por x y el valor de Ruffini cambiado de signo, ahí tenemos el segundo factor. Y a esto le agregamos el factor anterior, ¿sí? Y esto ya va teniendo otra pinta, ¿se entiende? Sí, sí. Y ahora lo que vamos a hacer es esto que les había comentado hace un ratito, ¿no? Este polinomio que nos queda, este primer factor, como es un polinomio de grado 2, ¿sí? Vamos a directamente a este. A ver, yo podría volver a usar todo de nuevo, el teorema de Gauss, volviendo a evaluar las otras raíces acá para ver cuál es raíz o no. Pero como es un polinomio de grado 2, vamos a usar directamente Bhaskara, ¿sí? Vamos a decir que los coeficientes A, B y C toman estos valores. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí. Profe. Bien. Aplicamos entonces Bhaskara, reemplazamos los coeficientes A, B y C en la fórmula, resolvemos teniendo en cuenta y mucha atención con respecto a los signos y demás. Profe, disculpe que lo moleste. Hay un compañero que dice que está intentando ingresar a la clase. A ver. Yo no escuché el... No esta vez. El ping ping, ping ping. Ok, Nicolás, bueno, espero que no sea nada grave. Enzo, si no es por ese teorema, hay otra forma de factorizar, y no, Enzo, la forma más simpática es esta. Si hay otro camino, debe ser mucho más complejo. Sí, Diego. Ok. Bueno, ¿por qué Diego, o no sé, el que está teniendo contacto con el compañero, ¿por qué no le pasan directamente el link de la videoconferencia, ¿no? O si no, creo que yo lo podía sacar. ¿Dónde era? Hay una parte donde decía... No. Acá. Detalle de la reunión. Copiar información para unirse. Ahí se lo enviamos igual, profe. Ah, listo. Bueno, era ese igual. ¿No es el mismo que está acá? Sí, es el mismo que está acá. ¿Está bien? ¿Ese es el compañero que estaba queriendo entrar? Hola, buenas tardes. Perdón por el horario. Sí, yo estaba queriendo ingresar. Está bien, no pasa nada. Bienvenido. Mejor tarde que nunca. Bueno, continuamos, ¿sí? Bien, ¿dónde quedamos? Claro. Bien, aplicamos Bhaskara y encontramos, ¿sí?, las últimas dos raíces que faltaban, que son 1 y menos 2. ¿Está bien? Y esto también va con respecto a la pregunta que hizo el compañero, ¿sí? Si yo aplico, o sea, evalúo todos los números, ¿sí?, que a mí me dieron como posibles raíces en el polinomio, y digo, bueno, me dieron estas 4 raíces, listo, ya está, terminé. Pero si el polinomio es de grado 5, me estaría faltando una raíz en el medio. Y entonces ahí es donde se pierde, quizás con esas primeras cuentas, algo esencial, ¿sí? Que es esto que está pasando acá. Fíjense entonces que nosotros le estamos aplicando Bhaskara a este polinomio de grado 2, ¿está bien? Y nos da 2 resultados más. Es decir, que Q de X ahora lo puedo escribir de esta forma, ¿no? 2, recuerden que este 2 que está delante es el coeficiente principal, ¿sí? No tienen que olvidarse de agregarlo, porque si no ya nos está dando cualquier cosa. Entonces, este polinomio, ¿cómo va a quedar ahora factorizado? Y como x menos 1, que está acá, por x, y la otra raíz que es menos 2, me queda como x más 2. ¿Estamos de acuerdo con esta expresión, no? De que este factor ahora quedó factorizado de esta forma, ¿sí? Y a eso le agregamos los 2 factores anteriores. ¿Me siguen hasta acá? Mazo, ¿puedes repetir, profe? El término independiente, ¿de dónde salió? Pero no hay término independiente acá. Yo sé lo que quieres decir, pero no se llama término independiente. ¿Esto? Sí. Coeficiente principal. Ah, perdón. Bueno, no sé de dónde salió, me perdí con eso. A ver.
¿Se acuerdan que, a ver, déjenme que vuelva un poco para atrás, un poco bastante, acá. ¿Se acuerdan que acá yo les había comentado que cuando nosotros a un polinomio lo factorizamos, ¿sí? No tienen que olvidarse, una vez que ustedes terminan con la factorización, de siempre agregar el coeficiente principal. El coeficiente principal es el número o el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Entonces, en nuestro problema, en nuestro ejemplo, digo, acá, ¿sí? Vos tenés 2x a la cuarta, o sea que este 2, x, el 2, perdón, que acompaña el x a la cuarta es tu coeficiente principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros a este último, a ese factor que nos queda ahí, le aplicamos Bhaskara y encontramos las dos raíces que me faltaban, ¿sí? Esto lo puedo escribir como x menos 1 y x más 2, ¿sí? Ahí están las dos raíces que acabo de calcular con Bhaskara. Pero a eso le tengo que agregar este 2 que es el coeficiente principal. ¿Está bien? Si yo no agrego esto, estoy cambiando el polinomio, básicamente. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, este 2 se agrega porque es el coeficiente principal. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, eso es lo que les decía. Ahora, fíjense cómo nos quedó el polinomio. Queda exactamente con sus 4 factores. Que como dijimos que era un polinomio grado 4, llegamos a los 4 factores, ¿no? A las 4 raíces. Pero ¿cuál es el tema acá? Que hay 2 raíces que se están repitiendo. O sea que en definitiva, el polinomio q de x me queda como 2 por x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué x menos 1? Por x menos 1 es x menos 1 al cuadrado. Y el resto de los otros factores, x más 1 medio y x más 2. Y así queda factorizado el polinomio en este caso, ¿sí? Lo que está sucediendo acá es que la raíz 1, ¿sí? Es una raíz de multiplicidad doble, o de multiplicidad 2, se dice. Por eso su paréntesis está elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O los perdí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo único que hice fue multiplicar este paréntesis por el último, y eso me da x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? O sea, me quedan, acá en esta escritura, siguen apareciendo las 4 raíces, que era menos 1 medio, menos 2 y 1 positivo. Pero el 1 positivo, ¿sí? Esta raíz vale por 2. ¿Sí? Fíjense que su paréntesis, al estar elevado al cuadrado, esta raíz va a valer por 2. Por eso se dice que es de multiplicidad doble o multiplicidad 2. Entonces acá tengo 2 raíces, 3 y 4. Ahí están las 4. ¿Sí? Profe, Sí. ¿hace falta ponerlo así simplificado o podemos dejarlo como estaba antes? No, sí que hace falta. Sí, hace falta. Si yo tengo esto por esto, hace falta escribirlo de esta forma, porque además también tenerlo escrito de esta forma a vos te da el margen para justificar por qué la raíz 1 es una raíz de multiplicidad 2. Porque ya mismo acá con la escritura algebraica te está indicando que es una raíz de multiplicidad 2, ¿sí? Si vos lo dejas así, quizás eso lo perdés un poco, por más que lo veas, ¿sí? Pero se pierde en la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí, es conveniente escribirlo de esta forma. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Los demás cómo estamos? Bien, profe. Bien, bueno. Ahora que ya vimos entonces de qué se tratan o la idea de lo que es factorizar polinomios, ¿no? Que lo podemos hacer con el teorema de Gauss y vimos todo el proceso que recién acabamos de ver. Y justo terminamos con un ejemplo en donde tenemos un polinomio, ¿no? De grado 4 y que este polinomio tiene la particularidad de que tiene, en este caso, una raíz doble, se dice, ¿no? Una de sus raíces es doble. Vamos a ver entonces ahora, aplicado todo esto, pero ahora sí a lo que son las funciones polinómicas, ¿sí? Esto que acabamos de ver eran ejemplos de cómo factorizar solamente polinomios.
¿tá? Escribirlos de su expresión, digamos, polinómica a su expresión factorizada. Ahora lo que vamos a ver es cómo aplicamos todas estas ideas para estudiar funciones polinómicas, ¿sí? Acuérdense que el objetivo de la clase de hoy era analizar funciones polinómicas, ¿sí? Ya habíamos analizado las funciones lineales, que son polinómicas de grado 1, las funciones cuadráticas, que son polinómicas de grado 2, y ahora vamos a ver qué pasa con las polinómicas de grado mayor que 2, ¿está bien? De grado 3, de grado 4, de grado 5, ¿está bien? Bueno, esas funciones ahora, con esta herramienta, que es el teorema de Gauss, podemos estudiarlas analíticamente, y son bastante simples y amigables. Ahora que sabemos todo esto, ¿no? Bien, entramos entonces ahora sí lo que son las funciones polinómicas, ¿está bien? Entonces, bueno, lo mismo que les había comentado antes, ¿no? Las dos primeras funciones polinómicas que nosotros ya conocimos y estudiamos son la lineal y la cuadrática. Y la cuestión ahora que surge es qué pasa con las que tienen grado mayor a 2, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para estudiar estas funciones polinómicas es centrarnos, ¿sí?, en el estudio de las raíces de estas funciones polinómicas. Tomando en cuenta lo que acabamos de ver, ¿no?, con la factorización de polinomios usando el teorema de Gauss, vamos a ver cómo aplicar eso para estudiar las funciones, las raíces, pero de funciones polinómicas. Y cómo a partir de esas raíces seguir analizando otras cuestiones importantes. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Que no viene nada mal nombrarlo, porque lo que nos plantea es que si nosotros tenemos un polinomio p de x, ¿sí?, es un polinomio con coeficiente principal a, y es un polinomio de grado n, y va a tener raíces reales, ¿no? x1, x2, x3, xn, tantas raíces como lo indique el grado del polinomio. El teorema fundamental dice que si nosotros tenemos este polinomio, ¿sí?, nosotros podemos escribir a ese polinomio mismo como a por x menos x1, por x menos x2, por x menos x3. Es decir, este teorema lo que nos está diciendo es que podemos un polinomio, a través de ciertos cálculos algebraicos, poder expresarlo como productos de factores, en donde esos factores van a representar las raíces de la función. Es decir, lo que nos está diciendo es que está formalizando de alguna forma lo que acabamos de hacer con el teorema de Gauss, ¿sí? Bien, algunas consideraciones con respecto a esto que dice el teorema fundamental del álgebra y algo que recién acabamos de ver con el último ejemplo del teorema de Gauss, ¿sí? Multiplicidad de las raíces, ¿sí? Acá tiene que ver esta cuestión de cómo interpretamos la multiplicidad de la raíz cuando hablamos de funciones polinómicas, ¿sí? Si tengo una raíz de multiplicidad 1 o multiplicidad 5, ¿sí?, la función va a intersecar al eje X en esa raíz. Es decir, la función cruza al eje X por esa raíz. En el caso de que yo tenga una raíz de multiplicidad par, ¿está bien? O sea, multiplicidad 2, multiplicidad 4, multiplicidad 6, multiplicidad 8, la función va a rebotar en el eje X justo en el valor de esa raíz. ¿Está bien? Y si tengo una raíz de multiplicidad impar, pero mayor que 1, o sea, una raíz múltiple de multiplicidad 3, 5, 7, 9, ¿sí?, que sea impar, pero mayor que 1, la función no solamente va a intersecar al eje X, o sea, va a cruzar al eje X, sino que la función va a tener un cambio en su concavidad, o sea, en el cambio de cómo viene graficándose la curva. También como que se va a torcer de alguna forma en sentido contrario al que venía teniendo, ¿sí? Y ese cambio de curvatura lo va a tener justo en el valor de esa raíz, ¿sí? Estas son las características o, de alguna forma, cómo interpretar la multiplicidad de las raíces cuando calculamos raíces en las funciones polinómicas. ¿Estamos de acuerdo? Igual ahora vamos a ver un par de ejemplos, así que no se preocupen. ¿Arrancamos? Profe, dice par mayor a 1. ¿Impar mayor a 1 qué? No, que dice impar mayor a 1. Por lo tanto, las pares mayor a 1 no cumplen.
No, dice raíces de multiplicidad impar, pero impar mayor que 1, porque 1 sería el primer caso, ¿está bien? 1 es un número impar. Si digo impar mayor que 1, me estoy refiriendo a 3, 5, 7, 9, ¿sí? Esos. 4, 6, 8, esas no. No, porque si la raíz tiene multiplicidad par, ¿sí? Ahí no importa 2, 4, 6, 8, 10, 12, la función rebota en el eje X, en esa raíz. ¿Está bien? Gracias. No, de nada. Entonces, estas son una caracterización en cuanto a la multiplicidad que van a tener esas raíces, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso anterior, nosotros no caracterizamos de alguna forma las raíces de un polinomio. Solamente puedo decir el tipo de multiplicidad que tiene, pero al ser un polinomio, no pasa nada, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos con un ejemplo entonces para que vean cómo funciona. Ya no doy más. Bien, tenemos esta función, x al cubo menos 3x más 2. Una función bastante amigable, ¿sí? Bastante simpática. Y entonces la idea va a ser empezar a estudiar analíticamente esta función. Es decir, el objetivo nuestro, cuando hablamos de funciones, es tratar de obtener un gráfico, ¿no? Y si obtengo un gráfico es porque también necesito otras cuestiones, como las raíces, ordenar el origen, dominio, imagen, conjunto de positividad, negatividad, ¿sí? Todas esas cuestiones necesito cuando uno analiza funciones en general. Bien. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Gauss, ¿sí? Porque el teorema de Gauss nos va a permitir calcular las raíces de esta función, ¿está bien? Que calcular raíces, por lo general, siempre es el primer paso que hacemos cuando analizamos cualquier tipo de función, ¿no? Entonces, vamos a calcular esas raíces usando el teorema de Gauss como hicimos hace un rato. Entonces, la pregunta es, ¿esta función cumple con las condiciones del teorema de Gauss? Sí. Sí. Tiene números enteros y el último, el independiente, es más que 0. Es distinto de 0, muy bien. Entonces, esta función polinómica, ¿sí? Fíjense que es una función polinómica de grado 3, cumple con las condiciones del teorema de Gauss. Entonces pensamos en los divisores posibles del coeficiente independiente, ¿sí? Sus divisores posibles son 1 y 2, positivo y negativo, y los divisores posibles del coeficiente principal. En este caso el coeficiente principal para nosotros es 1, o sea que sus divisores posibles, súper fácil, es 1, positivo y negativo, nada más. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien. Vamos a relacionar estos divisores para que se generen, ¿no? las posibles raíces de esta función, ¿no? 1 dividido 1 es 1, 2 dividido 1 es 2, y acá tenemos entonces los postulantes como raíces posibles de nuestra función. En este caso son 4 números posibles, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que hicimos antes con Gauss, vamos a empezar a evaluar cada uno de estos valores en la función hasta que nos dé 0. Empezamos con menos 1, ¿sí? Calculamos la imagen, en este caso porque hablamos de funciones. La imagen de menos 1, evaluado en la función, en este caso nos da 4, lo que significa que menos 1 no es raíz de la función. Vamos a calcular la imagen de 1, positivo. Evaluado en la función, en este caso nos da 0. Por lo tanto, encontramos la primera raíz de nuestra función polinómica. Al igual que en el caso anterior, vamos a aplicar el teorema, la regla de Ruffini, ¿sí? Tomando los coeficientes del polinomio, ¿está bien? Recuerden, fíjense, y esto viene a lo que les había comentado antes, fíjense que esta es una función polinómica que no está completa, ¿sí? Lo que nos está faltando acá es el término que tiene la x al cuadrado, ¿verdad? Pero como no está, se completa con ceros, ¿no? Sería 1 del término con x al cubo,
0 de x al cuadrado, que no está, sigue menos 3 y el 2. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Todos se acuerdan de eso, ¿verdad? De la idea de completar polinomios y ordenarlos, ¿no? ¿Sí o no, gente? Necesito que me contesten. Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Está bien, está bien. Bueno. Sí, profe. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos los valores de nuestra función polinómica. Vamos a tomar al 1, ¿sí? Para empezar con el proceso. Primer coeficiente no se modifica y a partir de ahí comenzamos el proceso, ¿no? 1 por 1 es 1. Sumamos de forma vertical. 0 más 1 es 1. 1 por 1, el resultado en la columna que sigue. Sumamos de forma vertical, esto nos va a dar menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Sumamos de forma vertical y nos da 0 como esperábamos. Por lo tanto, la función polinómica que tenemos acá la podemos escribir como 1 por x al cuadrado, ¿sí? Recuerden que las x que van a acompañar a estos polinomios tienen que empezar con una x de menor exponente con respecto al original, ¿no? Entonces tenemos una x cuadrada más una x menos el 2. ¿Estamos de acuerdo con esta escritura? Sí, profe. Falta escribir el 1, ¿no? Bien. Nos queda esto, y esto vamos a multiplicarlo por x, y el valor que usamos en Ruffini cambiado de signo, y ahí obtuvimos el primer factor de esta función. Nótese que ahora, ¿sí? El primer factor que nos va a quedar, que nos queda en este caso, es un polinomio de grado 2, por lo tanto esto nos habilita muy fácil a usar lo que es Bhaskara para calcular rápidamente las dos raíces que nos faltan, ¿no? Ah, esto no se los había preguntado, pero hacer un polinomio de grado 3, esta función va a tener 3 raíces posibles, ¿no? Acá ya tenemos una, ¿no? Que es el 1 positivo, y vamos a calcular las dos que nos faltan. Aplicando Ruffini llegamos a esta conclusión de que una de las raíces que falta es 1 y la otra raíz es menos 2. Por lo tanto, nuestra función f de x lo podemos expresar como x menos 1, ¿está bien? Que es este primer factor que está acá, x más 2, que es este que está acá, y el último factor que nos había quedado del paso anterior, ¿está bien? Fíjense que acá aparece lo que sería nuestro coeficiente principal, ¿está bien? Que como era un 1, acá también es un 1, ¿está bien? No hace falta escribirlo en este caso porque coincide con el que está acá. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Una vez que nosotros logramos factorizar, es decir, encontrar las 3 raíces de nuestra función, ¿sí? Obtuvimos los 3 factores, digamos, que necesitamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? 2 de ellos están repetidos. Por lo tanto, la función la puedo escribir como x menos 1 al cuadrado por x más 2. ¿Bien? Y esta es la expresión factorizada de nuestra función original. Ahora, vamos a ver cómo graficar esta función a partir de estos datos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sabemos con respecto a las raíces? La raíz 1 positivo, ¿está bien? Que es esta raíz que está acá, es de multiplicidad doble, de multiplicidad 2, lo que va a implicar que la función en este valor, ¿qué es lo que le va a suceder? Va a sufrir un ¿qué? Rebota. Un rebote, bien. Y la raíz 2 negativo, ¿sí? Que es la última raíz, es una raíz de multiplicidad simple, o multiplicidad 1. ¿Qué es lo que va a pasar en esa raíz? La intercepta. Interseca el eje X, o sea, lo atraviesa, ¿está bien? Entonces, fíjense cómo, analizando la escritura de la factorización, yo ya me voy dando una idea de la función, ¿está bien? No es poca cosa esta, ¿sí? Bien. Entonces, el conjunto de nuestras raíces, en definitiva, son 1 y menos 2, pero sabemos que 1 cuenta como 2 raíces por su multiplicidad. Entonces, ahí tengo las 3 raíces de nuestra función. Vamos entonces a hacer un pequeño boceto, ¿está bien?,
de cómo sería la forma que va a tener esta función, ¿está bien? Para ver cómo es el comportamiento. Entonces, esta es la función que nosotros acabamos de factorizar. Y para llegar a este boceto, acá lo que nos queda es hacer una pequeña tabla de valores, ¿sí? Y le vamos a dar a la X algunos valores, ¿está bien? Que van a estar, fíjense que acá tenemos, en este pequeño boceto, ¿sí? Ubicadas las dos raíces de la función, la raíz menos 2 y la raíz 1. Acá sabemos que es una raíz simple, y esta es una raíz de multiplicidad 2 o multiplicidad doble, ¿está bien? Esas son sus características. Vamos a hacer una tabla, y a la X le voy a dar un valor, entonces, antes de las raíces, entre las raíces, y un valor después de las raíces, ¿sí? Y eso me va a indicar qué tipo de signo toma la función en esos intervalos, ¿sí? Si antes de la primera raíz toma un valor negativo o toma un valor positivo, ¿sí? ¿Qué tipo de signo toma entre las raíces? ¿Está bien? Esa es la idea. Por ejemplo, si yo a la X le doy el valor menos 4, ¿está bien? Y este menos 4 lo evaluamos en nuestra función, en este caso me da menos 50. Lo que implica que si la X vale menos 4, ¿sí? La función viene por acá, ¿está bien? Tomando valores negativos, por acá abajo. Lo que implica que cualquier valor que yo le dé a la X, ¿sí? Menor a menos 2, la función va a ser negativa. Va a venir por acá abajo. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Sí, profe. Sí. Bien. Habíamos dicho que la raíz menos 2 es una raíz de multiplicidad simple o multiplicidad 1, o sea que la función va a venir por acá abajo y va a atravesar al eje X por acá. O sea que en este intervalo, entre menos 2 y 1, ¿sí? El valor que yo le dé a la X me tiene que dar un valor positivo, sí o sí, ¿no? Porque si viene por acá abajo siendo negativa la función y atraviesa esta raíz, acá tiene que ser positiva. Fíjense cómo uno puede ir haciendo ese análisis, ¿sí? A través de la información que tenemos. Entonces, elegimos un valor cualquiera entre menos 2 y 1, en este caso vamos a elegir el valor 0, y evaluándolo en la función nos da 2 positivo, lo que significa que en este intervalo, entre menos 2 y 1, la función está tomando valores positivos, ¿está bien? En este intervalo. Pregunta, ¿qué pasa si yo le doy un valor a la X luego de la raíz 1, ¿no? ¿Qué tipo de signo tendría que tomar la función? ¿Positivo o negativo y por qué? Tomaría valor positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque rebota. Porque el cuadrado del primero daría positivo y el multiplicado por el otro también daría positivo. Bueno, vos hiciste trampa porque lo estás analizando algebraicamente desde la escritura de la función. Sí. ¿No? Perdón. Bueno, pero no, está bien, es válido. Pero en realidad yo apuntaba más a que analicen qué es lo que estaba pasando acá, ¿sí? Porque si nosotros, como dijo la compañera, ¿no? En este valor, si yo sé que la función va a rebotar, si yo sé que en esta parte la función ya es positiva, viene siendo positiva, llega acá y rebota. O sea, tiene que volver a tomar valores positivos. ¿Sí? Porque rebota y ya es positiva, ¿sí? Hay algo que me está generando bastante ruido, que es el tema de las raíces. Se supone que esta función es de grado 3, y por lo tanto debería tener 3 raíces, pero hay 2. Bueno, pero porque una de las raíces es de multiplicidad doble, está acá. Ok, o sea que a nivel gráfico puede que haya menos raíces visualmente que de forma analítica, digamos. Bueno, lo podemos decir de esa forma, sí, sí. Volvemos a esta idea. Vos podés tener un polinomio, en este caso tenemos una función polinómica de grado 3, y en realidad esta función tiene 3 raíces, y están calculadas acá. ¿Está bien? Sí, sí, Una sí. la tenemos acá, donde evaluamos uno de los valores y nos dio 0, y después de haber aplicado Ruffini, tenemos las otras 2 raíces. Acá están 1, 2, y esta sería la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Están acá las 3. Acá, en esta escritura última que tenemos acá abajo, ¿sí? Voy a agrandar un poco.
¿Está bien? X menos 1 por X más 2 por X menos 1. Ahí están las 3 raíces. El tema es que una de ellas, el que sería la raíz de 1 positivo, ¿está bien? Es una raíz de multiplicidad doble, porque X menos 1 por X menos 1 es X menos 1 al cuadrado, ¿está bien? De ahí viene la idea de la multiplicidad, ¿sí? Esto que les había comentado hace un ratito, ¿no? Las raíces en este caso, para esta función, visualmente, como dijiste vos, en el gráfico pueden ser, sí, son estas dos, 1 y menos 2, son estas dos raíces. Pero ¿qué pasa? Con la raíz 1 cuenta como 2 raíces. O sea que ahí están las 3. ¿Se entiende? Sí. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué pasa? Con esta raíz, con 1, que es una raíz de multiplicidad doble, esa raíz cuenta, o sea, la raíz doble lo que provoca es que la función gráficamente en este valor haya un rebote. ¿Está bien? Esa es la característica que tiene esta raíz doble. Están acá las 3 raíces, pero esta cuenta por 2. ¿Sí? Entonces, ¿quedó un poco claro? ¿Sí? Sí, consulte. Mirá, yo como entré tarde no entiendo nada y me tengo que desconectar. La pregunta es, ¿cuándo subís esta clase al campus? En la medida de lo posible hoy. Ah, excelente. Bueno, yo hoy, cuando la subas, la voy a poder ver porque la verdad no entiendo nada. Sí, quédate tranquilo, igual ya falta poquito para terminar. Así que si querés, quédate y terminá de ver lo que falta y de paso después tomo lista. ¿Está bien? No me puedo quedar, por eso te decía. Ah, está bien. ¿Cómo era tu apellido entonces? Fernández Ángel, Leonardo. Listo, dale, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, dale, nos vemos pues. Chao. Bien, entonces, se entiende esta idea, ¿no? Por eso esta cuestión de poder factorizar a la función y identificar qué tipo de multiplicidad tiene la raíz, ¿no? Porque esa multiplicidad a mí me va a estar indicando cómo va a ser el gráfico básicamente de la función, ¿ahí? Bueno, fíjense que acá, si a la x le doy, por ejemplo, el valor 3, puedo tomar cualquier valor, ¿sí? Podría haber puesto, no sé, 100 acá, no pasa nada. Si lo devolvemos en la función, en este caso me da positivo, como era de esperar, lo que significa que cualquier valor que yo elija después, ¿sí?, de la última raíz, la función va a tomar valores positivos. Por lo tanto, gráficamente, ¿sí?, estos valores que acabamos de obtener acá, me da una idea del comportamiento de la función. Es decir, la función va a venir, ¿sí?, creciendo en este sentido, va a atravesar la primera función, ¿está bien? Va a seguir subiendo, pero en algún momento va a tener que empezar a bajar para llegar a esta raíz, ¿está bien? O sea, tiene que volver para acá. Pero esta, como es una raíz de multiplicidad doble, la función va a tener un rebote, ¿sí? Entonces, esto me da una idea de la forma que tiene la función, ¿se entiende? O sea, este análisis que estamos haciendo acá no es un análisis accidental, sino que esto me da mucha información con respecto a la función. Incluso con esto, con esta información, yo puedo decir cuáles son los conjuntos de positividad y negatividad de la función. EPA con esa, EPA. Bien. Una vez que nosotros obtuvimos esta idea del boceto de cómo va a ser la función, uno puede incluso ampliar esta tabla e ir calculando más puntos, ¿sí?, de la función, como para ser un poco más puntilloso, y después obtener lo que sería el gráfico de la función real, ¿sí? Esta función graficada, punto por punto, ¿sí?, y demás, llegamos a este gráfico, ¿sí?, en donde podemos ver claramente cómo la función cruza por la raíz de menos 2, ¿sí?, por ser una raíz de multiplicidad simple, y cómo en la próxima raíz, al ser una raíz de multiplicidad doble, rebota y sigue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en menos 2 tenemos la raíz de multiplicidad 1, y en 1 positivo tenemos la raíz de multiplicidad 2. Por eso tenemos el rebote. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Y el 2, profe, que era el último, ¿sería la ordenada al origen? ¿Este 2?
Claro. No, no tiene nada que ver con la ordenada de origen. Pasó por casualidad por ahí. Sí, pasó de casualidad. Para que sea ordenada el origen, en realidad, acá mira, en una función polinómica, o sea, cuando hablamos de funciones polinómicas me refiero a la función lineal, a la función cuadrática, a una función de grado 3, grado 4, grado 5, no importa. Pero la función cuando está escrita de forma polinómica, el coeficiente independiente siempre va a ser la ordenada al origen. Siempre. ¿Está bien? Y acá fíjate que es 2. ¿Está bien? Entonces, comparándolo con el gráfico, ahí está ese 2. Profe, Pero ese 2 viene de antes. Claro. Sí. el valor, ¿y cómo se llamaría el punto donde Ay, el pará, valor- se te cortó. Se lo escribo. Dale, dale. Está bien entonces, cuando usted tiene una función polinómica, el término independiente siempre va a jugar de ordenada al origen. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo una ordenada al origen, la x le doy el valor 0. Entonces todos los términos que tengan x, si x vale 0, esto se hace 0, esto se hace 0, ¿y qué es lo único que me queda? El término independiente, que va a ser la ordenada al origen. ¿Está bien? Sí, profe. A ver, dice, cuando x vale menos 1, ¿eh? Ahí, bien. ¿Cómo se llama ese punto de la curva? Que es cuando empieza a decrecer. En este caso, si x vale menos 1, ¿sí? Vemos que la función está alcanzando lo que se llama un máximo relativo. Y en 1, acá está alcanzando un mínimo relativo. ¿Es eso, Fernando? Que en este caso podemos ver por la forma que tiene la función polinómica, y esto también me sirve, Fernando, esta pregunta, para aclarar algo muy importante. Las funciones polinómicas, ¿sí? No siempre van a ser simétricas. ¿Está bien? No siempre van a ser simétricas. Esta función que nosotros tenemos en este caso sí es simétrica, y además tiene la particularidad que, por ejemplo, tanto en 1, como en 1 como en menos 1, esta función está alcanzando estos valores máximos o mínimos relativos, ¿sí? Esto no implica que esto suceda en todas las funciones polinómicas, ¿está bien? Porque hay veces que hay funciones, por decirles de alguna forma, poco amigables, ¿está bien? A lo que voy es que no quiero que ustedes caigan en la idea, ¿sí?, de que a veces pueden tener funciones o que son todas se comportan de la misma forma o algo por el estilo, ¿sí? Hay funciones que a veces tienen esta forma, ¿sí?, y no son simétricas, tienen formas raras algunas funciones, ¿está bien? Y otra cosa también que voy a aclarar con respecto a esto, ¿sí? Las funciones polinómicas, cuando hablamos de grado mayor a 2, ¿sí?, no tienen vértice, no tienen eje de simetría, ¿está bien? Porque eso lo vi varias veces también, como que mezclan los temas, ¿sí? Meten cosas que tienen que ver con la función cuadrática, que tiene su particularidad por ser sí una función simétrica, y lo quieren trasladar, digamos, a lo que es el estudio de las funciones polinómicas, ¿sí? Por eso les digo, no todas las funciones son simétricas. Algunas tienen formas raras, entonces, ojo con eso. Tampoco tienen vértice las funciones polinómicas, ¿sí? Lo que tienen en todo caso son o máximos relativos, o mínimos relativos, o absolutos en su defecto, ¿no? Claro, no es un vértice, se le puede llamar extremo, o se le puede llamar máximo o mínimo relativo o absoluto, dependiendo de la forma que tenga la función, ¿está bien? Se le suele llamar extremo, es lo más formal, ¿sí? Y después nosotros en la unidad 2 de nuestra cursada vamos a estudiar estos valores, que son re importantes, ¿está bien? Pero momentáneamente, por ahora, como que no le damos bolilla a eso, sino que estamos más centrados en la cuestión de analizar las raíces, cómo clasificarlas, cómo graficar la función, ¿está bien? Bien. Sigamos con otro ejemplo, ¿sí? Este es el último ejemplo para que vean que es de la misma onda.
tenemos x a la cuarta menos x al cubo menos 6x al cuadrado. Pregunta, esta función, ¿cuántas raíces posibles va a tener? En teoría 4. Bien, en teoría va a tener 4. Pregunta, así como está la función, ¿puedo usar el teorema de Gauss? No. ¿Por qué? No, Completo. El Sí, último tiene término término. independiente. Ajá, bueno, está incompleto, no tengo término independiente, bueno, va por ahí, va por ahí, va por ahí, bien. Como no tenemos término independiente, no podemos aplicar, ¿sí?, el teorema de Gauss, así que muy bien la gente que respondió bien. Pero, por la característica que tiene esta función, ¿está bien?, al tener x en todos sus términos, podemos hacer uso de la idea de sacar factor común, ¿está bien? En este caso, cuando sacamos factor común siempre se saca la x de menor exponente, ¿verdad? Entonces, si yo saco factor común de esta función, que en este caso sería x al cuadrado, me quedaría expresado de esta forma, ¿no? X al cuadrado por x a la cuarta dividido de x al cuadrado es x a la 2. Menos x al cubo dividido de x al cuadrado es x a la 1. Y menos 6x al cuadrado dividido de x al cuadrado es menos 6. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? sí, sí. Bien, entonces, ahora que lo tenemos expresado de esta forma, justamente lo que nos queda en este paréntesis, al ser un polinomio de grado 2, podemos directamente aplicar Bhaskara, ¿sí? Maravillosamente. ¿Está bien? Y eso nos da que esta función tiene otras dos raíces más, ¿sí? Acá tenemos dos raíces, pero ¿ven alguna otra raíz también de esta escritura? X igual a 0. X igual a 0, ¿no? Este paréntesis se va a hacer 0 para cuando x valga 3 o para cuando x valga menos 2, ¿está bien? Todo este paréntesis, lo acabamos de calcular con Bhaskara. Pero para que la función se haga 0 es porque este factor también puede valer 0. Y en este caso, como es x al cuadrado, la única posibilidad para que este factor se haga 0 es que x efectivamente valga 0. Entonces ahí tengo la tercera raíz, ¿no? Que va a ser menos 2, 3 y 0, que viene de acá. En donde 0 va a ser una raíz de multiplicidad doble. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces la función nos queda escrita de esta forma, ¿no? Como x al cuadrado por x menos 3 por x más 2. Y ahí están las tres raíces. 0, 3 y menos 2, pero 0 cuenta por una raíz doble. Por lo tanto tenemos 2, 3 y ahí están las 4 raíces, ¿sí? Como dijo el compañero, teóricamente ahí están las 4. Entonces... Profe, disculpe, compañero, para que no se pero yo no tengo ningún... A ver si aparece. Decirle que intente. Porque vieron que no sonó el tintín. Bueno, avanzo. Cuando aparezca, aparece. ¿Está bien? Bien. Fíjense que en el gráfico, ¿sí?, tenemos las tres raíces, ¿sí?, ubicadas, que son menos 2, 0 y 3. Recordemos que 0 es una raíz de multiplicidad doble, o sea que acá va a haber un rebote. ¿Para dónde? Y todavía no lo sé. Vamos a ver. Mientras que menos 2 y 3 son raíces de multiplicidad simple, o sea que la función va a atravesar al eje X por esas raíces, ¿no? Entonces, de la misma forma que hicimos antes, vamos a darle a la X algunos valores antes de las raíces, entre las raíces y después de las raíces, ¿sí? Si X vale menos 4, por ejemplo, evaluado en la función, en este caso nos da 224, lo que significa que cualquier valor que sea menor a menos 2, la función viene tomando valores positivos, o sea, viene por acá arriba, ¿está bien? Si le doy a la X un valor entre las dos primeras raíces, ¿qué tipo de signo tendría que tener la función en este intervalo entre menos 2 y 0? Negativo. Negativo, ¿no? Porque tiene que atravesar la función por esta raíz,
¿Está bien? Entonces, si por ejemplo le doy el valor de menos 1, ¿sí? Evaluado menos 1 en esta función, vemos que nos da menos 4. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo le doy a la x un valor entre las otras dos raíces? ¿Qué valor tendría que tomar la función acá, en este intervalo? Negativo. ¿Por qué? Porque rebota. Porque rebota. Recuerden que en 0, ¿sí? Es una raíz de multiplicidad doble, por lo tanto acá hay un rebote. Si la función está por acá abajo, tomando valores negativos, y se acerca a 0, acá rebota, pero rebota para el mismo sentido. O sea, rebota tomando valores negativos, ¿no? Por ejemplo, si a la x le doy el valor 1 evaluado en la función, vemos que nos da negativo, da menos 6. ¿Está bien? O sea que en este intervalo la función toma valores negativos. ¿Y qué pasa si a la x le doy un valor después de la última raíz? ¿Qué tipo de signo va a tomar la función? Positivo. Tiene que tomar positivo, porque esta, al ser una raíz de orden de multiplicidad simple, va a atravesar la función por acá y entonces toma valores positivos, ¿no? Si x vale 4, fíjense que en este caso nos da 96, que es positivo, por lo tanto la función toma valores positivos para todos los valores mayores que 3, ¿está bien? Entonces con esto me dio una idea del comportamiento de la función, ¿no? Es decir, si analizamos esto en cuanto a su comportamiento, yo sé que la función vendría tomando valores positivos, pero decreciendo, atraviesa la primera raíz, luego empieza a crecer nuevamente para acercarse a la raíz de 0, pero 0, como es una raíz de multiplicidad doble, va a rebotar, ¿está bien? Va a seguir decreciendo un poco más, y luego vuelve a empezar a crecer para atravesar por la raíz en 3, y va a seguir creciendo hasta el infinito, ¿está bien? Esta es la forma que va a tener la función, ¿está bien? Más o menos así se debería comportar. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, lo mismo que en el caso anterior, si ustedes extienden esta tabla de valores, dándole a la x más valores, pueden ir obteniendo más resultados de las imágenes para obtener un gráfico más aproximado, ¿no? Fíjense entonces cómo queda el gráfico de esta función, ¿sí? A esto iba con esta idea de que las funciones polinómicas no siempre son simétricas. Fíjense cómo esta función acá, en este intervalo, como que tiene su primera parte es bastante bajita y la segunda es como más pronunciada, ¿sí? No son simétricas, no puedo calcular un vértice, no puedo calcular un eje de simetría, ¿está bien? Ojo cuando analicen funciones polinómicas, porque después, ¿sí? ¿Está bien? Eso. Bien, fíjense cómo la función entonces podemos ver en este gráfico cómo atraviesa por menos 2, siendo una raíz simple, cómo rebota en 0 por ser una raíz de multiplicidad doble, y atraviesa por 3, siendo una raíz de multiplicidad simple o de multiplicidad 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el tema? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Vuelvo a insistir con esto, por favor. Traten de amigarse con el teorema de Gauss porque lo usamos un montón a lo largo de la cursada. ¿Está bien? Así que practiquen mucho al teorema de Gauss porque cuando tengan que justificar estudio de funciones, tienen que usar el teorema de Gauss. ¿Está bien? Y tiene que estar bien justificado desde ese lado. Bien, vamos con las últimas diapos que nos quedan y con esto cerramos la clase de hoy. Y acá respondemos la pregunta de la compañera que había hecho en la clase pasada, creo, que preguntaba por la paridad de las funciones, ¿sí? La paridad, el concepto de paridad tiene que ver con el tipo de forma que tienen las funciones, ¿está bien? Y ahora podemos hablar de paridad porque ya tenemos estudiado lo que son las funciones polinómicas, que por lo general se estudian este tipo de funciones, ¿no? ¿Cuál es la condición para poder hablar de paridad? La función tiene que tener un dominio simétrico. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un valor de x que pertenece al dominio de la función, entonces el valor de menos x también tiene que pertenecer a la función. ¿Está bien? Por eso se habla de un dominio simétrico.
Y este dominio simétrico por lo general se da en el conjunto de los reales, por ejemplo, ¿no? El conjunto de los reales es un conjunto, un dominio simétrico, porque si yo me paro en 0 y miro para la derecha, están todos los números positivos, y si miro para la izquierda, están todos los números negativos, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de dominio simétrico, es esta idea, ¿verdad? Si x, por ejemplo, fuese 7, que pertenece al dominio, entonces menos 7 también tendría que pertenecer a ese mismo dominio para hablar de un dominio simétrico, ¿está bien? Entonces, si se cumple esa condición, podemos hablar de paridad, ¿está bien? Y hay dos clasificaciones. Está la función par y está la función impar. Esta es la definición. Una función es par si, solo si, para todo valor de x que pertenece al dominio de la función, se cumple esta propiedad que está acá. Es decir, si yo calculo f de menos x, eso me da lo mismo si yo calculo f de x positivo. ¿Está bien? Es como, en pocas palabras, si yo calculo la imagen de 5, me tiene que dar exactamente lo mismo si calculo la imagen de menos 5. Si esto sucede, la función es par. ¿Está bien? Un ejemplo de funciones pares, ¿sí?, son las parábolas. ¿Está bien? Fíjense que si yo tomo el 2, la imagen de 2 es 4, pero si yo tomo el menos 2, la imagen de menos 2 es 4 también, ¿sí? Sus imágenes son iguales, por lo tanto, esto es una función. ¿Está bien? Y por lo general, las funciones pares, para que ustedes lo vean gráficamente, son simétricas con respecto al eje Y. ¿Está bien? Este es el eje Y, y fíjense que esta función es simétrica con respecto al eje Y. ¿Está bien? Si yo pudiera doblar el plano sobre el eje Y, esta rama queda superpuesta con esta de forma perfecta. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Sí, sí. Bien. Vamos con la impar. Una función es impar si y solo si para todo valor x del dominio de la función, ¿sí?, se cumple esta otra propiedad. Que si yo calculo f de menos x, esto me va a dar menos f de x. O sea, me da el valor opuesto a la imagen de esa x positiva, ¿no? Para que se den una idea, gráficamente, las funciones son impares cuando son simétricas, pero con respecto al origen de coordenadas, es decir, con respecto al 0, 0. Este es un ejemplo de una función impar, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, si nosotros calculásemos, ¿no? No sé, f de 1, ¿sí? F de 1 para esta función me daría 1, ¿está bien? Y si yo le agrego el menos a esa imagen, significa que me estaría dando menos 1, ¿sí? Y si yo calculo f de menos 1, la imagen de menos 1 en este caso es menos 1, ¿sí? Entonces fíjense cómo coinciden en ese caso esta regla que tenemos acá, ¿está bien? La imagen de menos 1 es menos 1, y si yo calculo la imagen de 1, que en este caso es 1 positivo, si le agrego el menos, me da exactamente el mismo valor de la imagen del otro, del otro valor del dominio que habíamos evaluado, ¿sí? Y esta cuestión de que las funciones impares son simétricas con respecto al 0, 0, ¿sí? Es decir, del 0 para un lado voy a tener una curva, pero con respecto al 0 hacia el otro lado tengo la misma curva, pero invertida. ¿Está bien? Y este tipo de funciones son las llamadas funciones impares. ¿Está bien? Esta corresponde a una función x al cuadrado y esta corresponde a una función x al cubo. Esta es una función cúbica, es la más sencilla de todas, ¿sí? X al cubo. ¿Cómo analizamos algebraicamente para determinar la paridad de una función? Lo más sencillo es analizar el tema de f de menos x. ¿Está bien? Es decir, en el primer caso, que era la función x al cuadrado, ¿no?, que es una función par, vamos a evaluar a menos x en nuestra función y vamos a ver qué es lo que nos da. ¿Está bien? Si yo a menos x lo evalúo en mi función, esto me quedaría, ¿no?, como menos x al cuadrado en este caso. Y eso me da menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Es decir, es igual a ¿qué cosa? A la
función original. Por lo tanto, concluyo que f de menos x es igual a f de x, lo que me da el pie de que esto corresponde, es decir, esta función corresponde a una función del tipo par. ¿Está bien? Del tipo par. Ahora, en el caso de la última función, que era impar, ¿sí? Gráficamente, que yo les dije que correspondía a x al cubo, ¿sí? Lo mismo, vamos a evaluar a f de menos x en esta función para ver qué es lo que nos da, ¿sí? Menos x evaluado en esta función me quedaría como menos x al cubo, y menos x al cubo es menos x al cubo, ¿está bien? Teniendo en cuenta el tema de los signos, nos da esto, menos x al cubo. Es decir, me da la misma función, pero con el signo negativo, lo que implica que la función g de menos x es igual a menos la función original. Y eso me da el pie entonces de que, por la estructura que se está cumpliendo acá, ¿sí? Es una función impar, según la definición que vimos en la diapo anterior. ¿Se entiende? Hasta acá entonces es nuestra clase de hoy, ¿sí? Con esto terminamos con la idea de paridad, ¿sí? Las definiciones de las funciones cuando son pares o impares, ¿tá? Y toda esta cuestión de súper importante del teorema de Gauss para estudiar funciones polinómicas, ¿sí? Súper importante a lo largo de toda la cursa. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a algo que quieran consultar? ¿El tema de la presentación lo va a subir, profe? ¿El PowerPoint? Sí, sí. No, porque para eso tienen la clase grabada. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Si necesitan anotar algo, directamente vuelven a reverlo, ¿sí? Ahí tienen la posibilidad de hacerlo con más calma, incluso de tomar apuntes, ¿sí? Es mucho más sencillo. Bien, vamos a tomar lista ahora. La parte más difícil. Leonardo, te hago una pregunta, no sé si querés ahora o después de que tomes lista. Es de la clase 2, de los ejercicios complementarios 2. Bueno, dale, ¿lo hacemos al último? Cuando termine con esto. Dale. Sí, porque por ahí alguno se quiere ir y ya tomaste lista. Dale. Bien, Bernard, Nicolás. Ay, me quedó picando la garganta de tanto hablar. Ah, cierto. Vamos a parar la grabación, así no se hace muy largo. Muy bien, están atentos mis alumnos.